primero es evidentemente agradecerlo tanto al Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid como a la Universidad Alberto Hurtado y en particular al profesor Letelier. Mis amigos y compañeros de la Universidad Autónoma de Madrid me permitirán que mi agradecimiento evidentemente a esta universidad sea doble, porque me ha permitido conocer hasta ahora Santiago de Chile y espero que tener la oportunidad de conocer algo más de su país, que hasta ahora me ha gustado mucho, ¿no? El tema que a mí me corresponde afrontar es el derecho y la administración local en tiempos de crisis. La verdad que intentar plantear cuáles son las cuestiones que en la actualidad en España, como saben, estamos sumidos en una crisis económica importante, de la que no sabemos muy bien tampoco cuándo vamos a salir, resulta complicado sin tener en cuenta cuál era la situación de nuestro derecho local anterior a la crisis económica y cómo se puede ver afectado en esta actual situación. Por eso, además, la realidad de la organización territorial española es bastante diversa de la chilena, ¿no? Y por eso me parece que voy a iniciar un breve análisis sintético de la organización territorial española para que permitan comprender el por qué muchas de las actuales dudas de las reformas que hay que realizar en nuestra organización administrativa. Chile tiene 756.102 kilómetros cuadrados y son 16 millones de personas y, como decían antes, 345 municipios. Bueno, España es un país bastante más pequeño, 505.370 kilómetros cuadrados, pero bastante más poblado. Nosotros somos más de 47 millones de personas y tenemos mucho menos territorio que ustedes, pero muchas más personas. Y también tenemos una organización territorial bastante más compleja. Aparte de las estructuras estatales, que no son tampoco muy diferentes, salvo el tema de la monarquía, que tampoco es excesivamente, tiene un protagonismo excesivo en esta organización. La organización territorial española se articula con 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. No son exactamente iguales. Es verdad que es un gobierno a nivel regional, pero no son exactamente iguales que sus gobiernos regionales, fundamentalmente porque nuestras 17 comunidades autónomas tienen poder legislativo, tienen capacidad de aprobar leyes con el concepto clásico de ley como expresión de la voluntad popular y con máxima capacidad para innovar todo el ordenamiento jurídico. Es decir, en España tenemos 18 poderes legislativos. El nacional, el estatal, con las Cortes Generales, y los 17 de las comunidades autónomas. Además, contamos con 8.117 municipios. El tamaño de nuestros municipios, para que comprendan por qué hay 8.117 municipios, pues nuestros municipios tienen una población desde 6 habitantes, creo que es el más pequeño, hasta más de 3 millones de habitantes, que es el municipio de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid. La extensión territorial es también parecida. Hay esas desproporciones de municipios que tienen 500 metros cuadrados de extensión a municipios que el mayor son 1.750 kilómetros cuadrados de extensión, ¿no? Esto determina ya que, por lo pronto, cuando en derecho español hablamos de derecho local, no tenemos en cuenta las comunidades autónomas que tienen potestad legislativa, y nos centramos realmente en las entidades locales. En nuestra Constitución garantiza la existencia de los municipios, pero también la existencia de 2 entidades de carácter supramunicipal, como son las provincias, que hay en la actualidad. Hay 42 organizaciones propias de gobierno de la provincia con su propia estructura organizativa, diferenciada, por lo tanto, de la de las comunidades autónomas y la de los municipios, y el gobierno de la isla, ¿no? Los archipiélagos canarios y baleares. Hay 11 instituciones de carácter local, los consejos y los cabildos insulares, que también tienen su propia organización administrativa. Estas son las entidades que la Constitución garantiza. Y el hecho de que la Constitución garantice significa que no hay, o que las posibilidades de disposición del legislador pues están muy reducidas. Suprimir las provincias, lo esencial, implicaría una modificación constitucional. ¿Cuál es el problema? Que como muchos de estos municipios tienen escasa capacidad de gestión, algunas actividades de interés local,
En principio, para esta tarea están las provincias, que deberían de ayudarle, pero también otra serie de entidades locales que ya no son de existencia obligatoria y que se pueden crear bien porque lo decidan los municipios, bien porque lo decidan las comunidades autónomas. Y aquí, y también les cuento las cifras para que tengan en cuenta de qué realidad estábamos hablando, están las asociaciones de municipios, parecidas a las que existen en Chile, no sé muy bien el grado de implantación que aquí tienen, que son organizaciones de carácter local, también dotadas de una pequeña estructura organizativa, que surgen de la libertad de asociación de los municipios y permiten la gestión en común por los municipios asociados de obras y servicios de interés local, Y existen 1.106 mancomunidades de municipios. Por otro lado, los municipios también pueden crear como entidades territorialmente descentralizadas dentro del propio municipio lo que son las entidades inframunicipales o entidades locales menores, que también están dotadas de su propia personalidad jurídica, de una organización mínima, muy sencillita, pero que permiten la administración descentralizada de algunas competencias del municipio, allí donde existen núcleos de población territorialmente separados del núcleo principal del municipio. Además, aquí no se acaba la organización o la planta local, existen otro tipo de entidades locales que se crean con un sustrato municipal, pero por una decisión de la comunidad autónoma. Y son fundamentalmente las comarcas, que son entidades supramunicipales, normalmente inferiores al territorio de las provincias, que en general asumen algunas de las competencias de las comunidades autónomas o pueden asumir también competencias de los municipios, que tienen un funcionamiento desigual y no existen en todo el territorio nacional, sino que se concentran fundamentalmente en 2 comunidades autónomas, pero en total hay también 81 comarcas. Las entidades inframunicipales no le he dicho el número, pero son 3.721. Y por otro lado, hay otro tipo de entidad local creadas por leyes de las comunidades autónomas en las grandes aglomeraciones urbanas, en donde confluyen varios municipios y por lo tanto es necesaria la gestión en común de las competencias municipales, que son las áreas metropolitanas. De estas solo existen 4, y también han tenido una implantación históricamente desigual, ¿Qué ocurre? Que por lo tanto que hay una planta local tremendamente compleja, que todas estas entidades a las que me estoy refiriendo tienen personalidad jurídica propia y una mínima estructura organizativa, que puede ser más o menos compleja según las características propias de cada entidad, Para que se hagan una idea, todos estos 8.117 ayuntamientos, municipios, algunos, los más pequeños, pueden funcionar en el régimen de concejo abierto. El funcionamiento del concejo abierto es un sistema tradicional de democracia directa, en donde no hay un órgano de gobierno municipal. Los vecinos eligen de entre ellos quién va a hacer las funciones del alcalde y todos los vecinos se reúnen y actúan en régimen asambleario, decidiendo las cuestiones principales de interés local. Pero, salvo los municipios que funcionan en régimen de concejo abierto, que solo son los más pequeños, todos los municipios cuentan, desde luego, con un alcalde y con un pleno. El pleno, el alcalde elegido bien por los vecinos, bien por los concejales, y los plenos, el tamaño de los plenos también es muy diferente a los concejos chilenos, porque los plenos de los ayuntamientos pueden comprender desde los 3 concejales de los municipios con menos de 100 habitantes hasta los 57 concejales que tiene el Ayuntamiento de Madrid. Piensen, por eso, de ahí la complejidad que en Madrid de verdad es una comunidad autónoma uniprovincial que tiene un parlamento autonómico, un ayuntamiento con 57 concejales y además es la sede de las instituciones del gobierno de la nación, Entonces, desde esta perspectiva pues se ha cuestionado hace tiempo ya, pero ahora se ha agudizado con la crisis, el mantenimiento de este tipo de infraestructura, porque en realidad son bastante costosas. Los concejales en España, en teoría, cobran
los que se dedican en exclusiva al trabajo del ayuntamiento, pueden cobrar algo los de dedicación parcial, pero hay un régimen de retribuciones por asistencia a las sesiones del Pleno que implica un coste relativamente elevado, ¿no? Y sobre todo cuando se produce en comunidades autónomas o incluso relativamente pequeñas, ¿no? Si tenemos Madrid, que concentra a gran parte de la población nacional, hay otra comunidad autónoma como La Rioja, donde no tiene ningún municipio que supere los 75.000 habitantes, pero cuenta con un parlamento, un ayuntamiento, muchos municipios muy pequeños, ¿no? El tema este está también además relacionado con el tema de las competencias, al que genéricamente antes se ha referido también el profesor Velasco. El sistema español es algo complejo porque tiene una serie de materias en las que en teoría las leyes sectoriales les tienen que precisar cuáles son las competencias de los municipios, y hay también lo que se llaman como los servicios municipales obligatorios, que teniendo en cuenta el nivel de población de cada municipio va estableciendo una serie de prestaciones necesarias. Es verdad que los municipios, los servicios obligatorios en todos los municipios son muy elementales o muy esenciales, ¿no? Pues abastecimiento de agua, recogida de basura, el tratamiento ya no es obligatorio para un municipio pequeño, el alumbrado y la pavimentación de las calles. Pero además existe un principio general de capacitación, de reconocimiento, que permite a un municipio, al amparo de la autonomía local constitucionalmente garantizada, poder acometer cualquier tipo de actividad que redunde en beneficio de los intereses vecinales. Y esto le permite a los ayuntamientos acometer cualquier tipo de actividad, que además, en la medida en que no se utilicen técnicas coactivas o imperativas, ni invadan las competencias del Estado, de las comunidades autónomas, pues se han podido desarrollar con normalidad. En época, además de bonanza económica, los municipios han podido acometer numerosas de estas actividades. Piensen, la crisis económica en España está muy relacionada con la burbuja, la llamada burbuja inmobiliaria. Pueden ejercer la libre iniciativa pública en la economía con una serie de condiciones, pues han llevado también a crear una administración instrumental, un conglomerado de empresas públicas de carácter local con formas jurídicas y regímenes jurídicos bastante diversos, pero que se añaden a lo que antes hemos visto. En la actualidad, o hasta hace un año, existían 1.753 organismos autónomos, que son entes descentralizados de régimen administrativo, 31 entidades públicas empresariales, que son entes con naturaleza jurídico-administrativa, pero que en sus relaciones con terceros se rigen por el derecho privado. Esa distinción en España, aquí en Chile ya sé que no es tan clara ni es tan evidente, pero en España es clave, ¿no? Y después hay 1.314 sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal y 3.257 sociedades mercantiles en las que el capital municipal es única y exclusivamente mayoritario, pero sigue siendo mayoritario. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando han descendido radicalmente los ingresos municipales, la crisis financiera internacional, la crisis del euro, la crisis del déficit público, la crisis por todos los sitios, se ha cuestionado el mantenimiento de este modelo de Estado. Aquí se han criticado y se han lanzado posibilidades de reforma por los políticos de todo orden, ¿no? Algunas de ellas sin un mínimo de reflexión, ¿no? Algunas sin reflexión, sin plantearse las ventajas o inconvenientes de este sistema, ¿no? Por ejemplo, una la ponía de relieve el profesor Velasco: se habla de reformar la planta municipal para suprimir a los municipios más pequeños. Y yo coincido con él. El problema no son los municipios más pequeños, el problema es a lo mejor tener un núcleo de población en lo alto de una montaña que viven 6 personas, pero esas personas necesitan ese tipo de servicio. Suprimir este municipio, encima de que viven aislados, les dejamos que ellos no puedan decidir si con el escaso presupuesto que tengo este año, ¿qué hago? ¿Arreglo las fuentes del pueblo
gastan poco porque tienen poco, generan poco, y entonces no tiene sentido eliminar ese municipio, ¿no? Sí se puede incidir, quizás, en otros aspectos de la planta local, en los que sí se plantean otros problemas de gestión. Por ejemplo, muchos de esos entes instrumentales o de esas mancomunidades de municipios, algunas, sin duda, permiten que los municipios con menos capacidad de gestión realicen conjuntamente un servicio, ¿no? Antes me refería a la recogida de basura, pues lógicamente un municipio pequeño no tiene que tener una planta de tratamiento de las basuras. Ahí tiene todo el sentido del mundo que se unan, creen una mancomunidad y gestionen conjuntamente el tratamiento de las basuras. Resulta mucho más eficaz y mucho más eficiente. Ahora bien, con esa bonanza económica se han creado muchas asociaciones de municipios, muchas mancomunidades, que en realidad no están vinculadas con la realización de obras y servicios de competencia municipal, sino con otra serie de actividades, a veces en régimen de duplicación de funciones de lo que hacen las comunidades autónomas o el propio Estado, y que incluso nunca han llegado a funcionar. Se reúnen 2 veces al año, pero no tienen ningún tipo de actividad en general, porque estamos hablando, pues, de mancomunidad para el fomento del turismo y el ocio en el Valle de los Pedroches. Pues es una zona agrícola ganadera del norte de la provincia de Córdoba, donde, pues sí, hay un cierto turismo rural, pero no requiere una estructura organizativa con una mancomunidad, porque no hay ninguna actividad ni servicio común. O una que se publicaba hace poco en los boletines oficiales, de unos pueblos en Cataluña de mancomunidad de la biomasa, porque quieren fomentar la instalación de una planta de tratamiento de energía con el sistema de la biomasa en esa zona, que está muy bien, pero no requiere crear una estructura organizativa, ni celebrar reuniones, ni cobrar dietes y asistencia. Entonces, todo esto es lo que está en el debate de los problemas de crisis, las reformas desde la perspectiva local. Se están debatiendo otras muchas cuestiones a otros niveles, ¿no? Se hizo un proyecto en concreto en julio de este año que no entraba en estas cuestiones, pero que sí incorporaba algunas propuestas a las que me voy a referir brevemente. Por un lado, suprimía radicalmente las entidades inframunicipales, esas 3.000 entidades inframunicipales. Pero el cambio que hacía era privarlas de personalidad jurídica, manteniendo lo que se conoce como el alcalde pedáneo, que existe en estos núcleos de población muy pequeños y que adoptan decisiones a nivel local, pero en materias muy concretas y además siempre bajo la supervisión del ayuntamiento del que dependen, ¿no? Sinceramente, yo no sé aquí qué se ahorra ni qué ventaja se consigue, ¿no? Salvo la reducción del número global de las cifras, ¿no? Porque cuando se habla del sector público local se dice que hay 13.000 entidades, claro, pasarían automáticamente a 10.000, pero de ahí a que haya un ahorro económico no lo tengo claro, ¿no? Una segunda propuesta que se hacía en la Ley Orgánica del Régimen era una modificación del régimen electoral general para reducir el número de concejales, de tal manera que, bueno, las cifras que decía el Gobierno era cambiar en todos los municipios el número de concejales a elegir según su población, y el Gobierno decía que si en la actualidad había 168.578 concejales, pues en las próximas elecciones solo se elegirían 47.240 concejales. Claro, esto evidentemente supone un significativo ahorro, porque esto implica también una progresiva reducción del tamaño de todos los órganos colegiales municipales y la reducción de la dieta, del régimen de dedicación, de las juntas de gobierno locales, que serían muchos menos integrantes. Ni que decir que en el momento en que esta propuesta se sometió por el partido en el gobierno a sus propios alcaldes, la quitaron. Esto para los partidos políticos es un auténtico problema, porque
como antes también en España, muchos de quienes acceden a la política nacional lo hacen desde el nivel local, ¿no? Casi todos han empezado siendo concejales de sus municipios. Después, algunas veces van directamente a parlamentarios nacionales, otras veces a parlamentarios autonómicos. Pero en la política local es el primer lugar donde uno adquiere experiencia política, sin lugar a dudas. Por lo tanto, esta idea ni siquiera se ha llegado a elaborar un borrador o una propuesta seria, ¿no? Se discutió y automáticamente se retiró, ¿no? Y una tercera cuestión en la que se incidía era en el mejorar el reparto de competencias. No quiero extenderme excesivamente porque me parece preferible después, si quieren, bueno, en el debate puntualizamos alguna cuestión, ¿no? El tema de las competencias resulta realmente complicado, realmente complejo, y está unido con el problema de financiación. Los municipios españoles se rigen por una ley estatal en la que se establecen cuáles son los ingresos propios de cada uno de los municipios, tanto de naturaleza tributaria como de otro tipo. Y a su vez obtienen financiación con cargo a los presupuestos generales del Estado, a veces con una orientación finalística, por ejemplo el transporte público urbano, como a nivel urbano suele ser deficitario, con cargo a los presupuestos estatales hay una serie de partidas que permiten financiar el transporte público urbano, y también la canalización de las ayudas financieras por parte de las comunidades autónomas. Evidentemente el tema de las competencias y la financiación está muy relacionado, porque, como antes les decía, en la época de bonanza económica muchos ayuntamientos han podido bien invertir o realizar obras y servicios faraónicos con unos costes elevadísimos. El ejemplo del Ayuntamiento de Madrid es evidente. Ha hecho una obra faraónica de soterramiento de la circunvalación de Madrid, que la obra, sinceramente, es espectacular, ¿no? Ha cambiado el panorama de la ciudad. Ahora, tenemos la contrapartida. El endeudamiento de Madrid es tremendo. Las generaciones de alcaldes madrileños, por unos cuantos, no van a poder gastar un duro ni en arreglar una calle porque no tienen dinero, tienen que financiar esta deuda. Y esto entraba dentro de las competencias municipales. En otro orden de cosas, tenemos también muchos ayuntamientos que, al amparo de esa bonanza económica, han acometido actividades que sin duda satisfacen los intereses de los vecinos. Vamos a ver, porque la idea del interés vecinal no es diferente del interés de los ciudadanos. El concepto de interés público podrá ser objeto de una cierta compartimentación a la hora de repartir responsabilidades, porque hay actividades, y en eso difiero de lo que piensa el profesor Velasco, hay sin duda competencias y actividades que se gestionan mucho mejor a nivel local, pero hay otras que no. Hay otras que requieren la distancia, que requieren cierta separación de quien tiene que adoptar la decisión de quien tiene que regular la cuestión, ¿no? Porque en la nivel, la presión o las corruptelas que pueden existir a nivel municipal en municipios es mucho más fácil para un vecino influirle a su alcalde que le dé la licencia de obras, aunque esa licencia de obras sea contraria a la legalidad, que influirle al ministro, porque el ministro me decía: a mí que me cuentas, ¿no? Te las arreglas, si esto es contrario a planeamiento, tú no tienes la licencia, ¿no? Y eso es una realidad que choca un poco con... yo soy una defensora de la autonomía local, creo que en sus justos términos. Creo que la autonomía local no tiene que ser incompatible con la articulación de controles de legalidad, ¿no? Pero ¿qué ha ocurrido? Que muchos ayuntamientos, con ese dinero que les sobraba, en vez de mejorar los autobuses urbanos, en vez de mejorar el alumbrado de las ciudades, en vez de mejorar la atención a los consumidores o mejorar la escuela pública, que en muchos municipios se sostenía, era un edificio municipal, acometemos nuevas actividades, nuevas proyecciones que, mientras hemos tenido dinero, son estupendas. Los vecinos estaban encantados.
centros deportivos para jugar al pádel en municipios pues, con 300 habitantes. Entonces, todo este tipo de obras, ahora hay que mantenerlas, ya no tenemos dinero. Entonces, aquí, sinceramente, la verdad, no hay ninguna propuesta seria o con visos de realizarse que permita solucionar este problema en términos definitivos. Quizás la única posibilidad, bueno, y con esto termino, que yo si me ajusto al tiempo, quizás es que con la reforma que se ha llevado a cabo en nuestra Constitución para luchar contra el tema del déficit público y la incorporación del principio de estabilidad presupuestaria en nuestra Constitución, después se ha adoptado y que también, lógicamente, vincula a todas las entidades locales, después se ha adoptado la Ley Orgánica de Desarrollo de este principio constitucional y que establece consecuencias muy serias para las entidades locales que violen este principio de estabilidad presupuestaria, ¿no? Esto, quizás, el riesgo de sufrir estas consecuencias tenga el efecto disuasorio de que los municipios actúen con coherencia con sus funciones. Que nadie deduzca de lo que yo he dicho que todos los municipios españoles son así. Hay municipios estupendos que funcionan maravillosamente, perfectamente bien gestionados, con unos alcaldes que trabajan absolutamente desinteresadamente para el bien común. Estamos hablando de una realidad de 8.100 y pico municipios. Muchos de los municipios, a veces los más pequeños, son perfectamente bien gestionados, pero otros hay una cierta... El sistema ha confiado históricamente en esa capacidad de los gobernantes de adoptar decisiones eficaces, eficientes, racionales y proporcionales, y en eso nuestros gobernantes han contradicho el sistema, ¿no? No todos los gobernantes son serios, razonables y actúan en consecuencia con los fines y los intereses públicos medidos, ¿no? Con el dinero que se dispone. Muchas gracias. Si quieren, ahora nos extendemos o particularizamos en cualquier